Os pedí que me hicierais una pregunta y no hubo una, hubo muchísimas. Por eso hemos dividido esta tarea en diferentes apartados, resumiendo las que se han repetido. Quizás menciono a una persona, pero hay 3 o 4 que me han preguntado lo mismo y va para todas. María Rasqueda me pregunta cómo abordar la psoriasis. Lo que hacemos en la descodificación biológica es, hay un conflicto, vamos a encontrar en qué momento o bien se repite o bien se ha producido en un instante y en otro se programó. En relación a la psoriasis ocurre algo que es, hay un conflicto de separación y hay que tener en cuenta, por ejemplo, no es lo mismo la psoriasis en la frente que en los codos, que en las rodillas, que en la cabeza o en la espalda. Hay un conflicto de separación, agrégale lo que crees que es cada localización, que está en reparación, mientras que hay otro que está en una fase activa, o sea que muchas veces se reproduce lo mismo, exactamente igual. O sea, ¿qué se ha de trabajar? La estructura de esa persona, de sentirse separada de todo y de algo en concreto. ¿Para qué? Para sentirse unida con el todo y con la nada. Tenemos una pregunta de Dafne, de ¿por qué se tiene la presión alta? La sangre tiene que pasar por el riñón para filtrarse, o sea, para desintoxicar todo aquello que ya nos sirve y eliminarlo. ¿Cuándo ocurre la presión alta? Cuando el glomérulo está ulcerado. O sea, la sangre que tiene que pasar y se tiene que filtrar va a tener que hacer muchísima mayor presión para conseguir limpiarse. Resultado, aumenta la tensión, porque yo estoy bombeando con muchísima fuerza. ¿Cuál es el conflicto? De líquido o de liquidez. El solo hecho de que nos digan, usted tiene la presión alta o usted tiene hipertensión arterial, la arteria circula y un líquido, tengo un problema con los líquidos dentro del cuerpo. O se ha producido en otro instante. Específicamente cuando os digo hay un momento o hay muchos momentos. Hay un momento en el que yo estaba en mi casa, por ejemplo, bañando a mi bebé y de repente sentí que una puerta se cerraba por detrás y vi pasar una sombra. Ese instante en el que yo me sentía vulnerable porque no podía soltar, no podía hacer nada, y algo ocurrió y me sorprendió, pasa a conformarse como conflicto de líquido. Y también podemos tener problemas de dinero, lo que llamamos conflictos de liquidez. Kulik Verónica dice, mi hijo tiene 16 años y un quiste de tiroides. Quiero decir que he tomado este ejemplo, pero creo que de tiroides, si no había 20, no había ninguna. Hay muchas. Para todos va la misma respuesta, que es cuando la glándula tiroides, que es como primitiva, pertenece al cerebro más primitivo, tiene necesidad de conseguir un resultado, típico de una persona que tiene que andar corriendo todo el día para poder acabar las miles de cosas que se ha planteado. Que, por ejemplo, en la escuela le han puesto de tarea, entrega este trabajo, este otro, en cada una de las asignaturas y además tiene exámenes y además quiere rendir en el equipo de fútbol y además quiere y además se tiene que hacer como un súper reloj interno para poder abarcar todo. Probablemente no lleguemos a todo. En algún momento sentimos que el bocado que tenemos que atrapar no somos capaces de conseguirlo. Ahí es cuando la tiroides está trabajando mucho más. Pero ¿qué ocurre? Que cuando en algún instante solucionamos en nuestra cabeza lo que está pasando, es probable
que ese crecimiento que ha habido quede encapsulado. A esto médicamente se le llamará un quiste. Luego tenemos a Grasenrico. Tengo un hijo con leucemia y mi hermano murió de esta enfermedad antes de que yo naciera. Por un lado, puede haber una lealtad, puede haber una transmisión, puede haber una imagen ideal, puede haber un duelo no acabado, pueden haber muchísimas cosas en lo que ocurre en el instante presente. Te invito a que bendigas todo lo que ocurrió en otro instante, porque si no el resultado no sería el que hay hoy. Todo ha sido como ha sido y de esa manera tú estás viva y has tenido a tu hijo y no sé, a lo que tú hayas construido con tu vida. Por otro lado, está el cuadro específico. Hablo y aprovecho para mencionar cuál es el conflicto del sistema músculo-esquelético, cuál es el conflicto de la sangre en general y cuál sería el conflicto de los elementos formes, en este caso de los glóbulos blancos, que van a estar disminuidos en la fase de estrés y que van a aumentar cuando se soluciona el conflicto, que es una profunda desvalorización del ser, de lo íntimo, de quién soy yo para el otro, valgo o no valgo nada en la vida. Es un sentimiento, es una sensación, es la emoción que acompaña al rendimiento que tenemos que conseguir en la vida y que es probable que no lo obtengamos según nuestra cabeza. Os invito a todos, porque por la desvalorización pasamos todos muchas veces a lo largo de la vida, que luego se manifiesta en dolores musculares, en tendinitis, en problemas de huesos, de articulaciones, de músculos, de sangre. ¿Qué creemos que nos da valor? ¿Qué creemos que es un valor en nuestra vida? ¿Qué creemos nosotros que tenemos que hacer para tener un determinado rendimiento? ¿Qué es el éxito para ti en la vida? Porque si el listón está aquí y tus capacidades de momento están aquí y tú no puedes hacer nada más o no te lo puedes ni tan siquiera plantear. Imagínate el caso, por ejemplo, yo quiero ser jugador del Barça, pero en este momento estoy jugando en, no sé, tercera, cuarta, no sé si existe ni la tercera ni la cuarta, pero estoy jugando en un lugar que no es el equipo del Barcelona. Pero en mi mente sí que está eso. Yo quiero ser profesional, quiero vivir del fútbol, voy a trabajar para llegar aquí. Y todos los días te levantas y haces ejercicio. No sé tampoco lo que tienes que hacer para entrenarte, pero me imagino que salir a correr, hacer músculo, hacer mucho cardio, flexibilizar tus articulaciones, hacer movimientos y todo lo que se le ocurra a tu entrenador que tienes que hacer. Fíjate que si tú lo haces y sigues estando aquí, habrá un día en que dirás, pues yo no llegaré nunca aquí. O quizás sigas trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para llegar aquí. Y algún día tu trabajo, tanto mental como físico, te permita nivelarte o encontrar una respuesta. ¿Qué significa? ¿Es éxito para mí llegar aquí? O simplemente jugar y disfrutar del fútbol, esté aquí o esté aquí o esté aquí, ya es suficiente. A veces nos ponemos los listones excesivamente altos para lo que podemos llegar a ser. Y no es por capacidad, porque las capacidades las podemos moldear y trabajar en todo momento. Quizás sea más a nivel conflictual. Una pregunta sobre el coxis. Bueno, el gran conflicto de los huesos, lo he mencionado, es la desvalorización. Específicamente el coxis es un hueso, está al final de la columna, es un hueso que habla el mismo conflicto que todo lo que hay alrededor. La musculatura de la zona perianal, el ano y el recto inferior, que es un conflicto de
sentir que yo tengo mi buen lugar ahí donde esté. O sea, estoy en una empresa y me siento que estoy en el lugar que me corresponde, estoy con mi familia y me respetan. O sea, es el conflicto de identidad, que traducido a un lenguaje un poco más comprensible sería: estoy ubicada en el sitio que me corresponde o me siento respetada por el sitio en el que estoy. Luego se le agrega lo que es específico de cada órgano. Para el sistema nervioso tenemos a Nelly Espinosa, que nos pregunta sobre el autismo. Desde la descodificación biológica, el autismo se corresponde a un trastorno de comportamiento. No tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con un conflicto de pánico, terror con otro, de injusticia, de ira, de rabia, de enfado, de enojo, que se juntan. No produce ninguna alteración en el cerebro, en las neuronas, en la glía, en los neurotransmisores. No, el resultado es una transformación en la conducta de la persona, que será, a partir del instante en el que se ha conjugado esto, será de estar más en el interior, de no salir hacia la comunicación, de estar en contacto, por ejemplo, la ecolalia, con las palabras que repite, o sea, repite la última sílaba como si hiciera un eco de lo que dice las personas que está escuchando, o un comportamiento con movimientos estereotipados, en donde, por ejemplo, puede haber aleteo o puede haber coger algo y golpear. O sea, que hay una serie de transformaciones, pero es en la conducta, más allá del sistema nervioso. Tenemos una pregunta de Gominolas en relación a la incontinencia urinaria. La incontinencia se produce cuando hay una debilidad de la musculatura que sostiene a los órganos genitourinarios, o cuando hay una apertura de la uretra, o cuando hay una vejiga hiperactiva, o múltiples razones. O sea que para encontrar cuál es el conflicto de la incontinencia urinaria, tenemos que primero saber muy bien a qué nos estamos refiriendo. Desde que eso se especifica, podemos mencionar cuál es el conflicto. Ahora, a grandes rasgos, ya sabemos que si se trata de debilidad de musculatura, estamos hablando de impotencia con desvalorización, pero que si se trata de un órgano, por ejemplo, la uretra, la vejiga, uréteres, riñones, todo el conjunto urinario, vamos a hablar de: ¿me puedo organizar en mi territorio? Por ejemplo, yo trabajo en un despacho, pero a cada rato lo están desmontando para hacer otras cosas. ¿Yo puedo continuar trabajando ahí o no? Porque sentiré que no me puedo organizar. Pero el otro es el de límites en el territorio. ¿Soy capaz de decir que sí, decir que no, de ponerme ahí donde me toca? ¿O continuamente tengo que estar cediendo? Y eso me produce mucha rabia, no lo puedo gestionar, y a partir de aquí es que entro en una actividad conflictual. Y quizás la orina lo que está haciendo es depositar precisamente los límites de tu territorio, para que nadie entre en ese lugar, tal como hacen los animales. Muy bien, yo creo... nos queda, perdón, Lupita, explicación de rinitis, alergia, asma. Vamos, había muchísimas de rinitis, de alergias. Lo que pasa es que las alergias son de distintos tipos. Hablemos de la rinitis, que es algo hipercomún para todo el mundo, que es la sensación de que en el instante en que se está con mucha tensión de este ambiente huele mal, esto no me gusta, hay un peligro, lo que puede llegar a pasar, o sea, que estás como a flor de piel todo el tiempo por lo que puede llegar a ocurrir así a nivel ambiental. El resultado es que cuando tú estás en tensión, la mucosa nasal se ulcera, por lo tanto hay resequedad nasal.
Desde el instante en que cambiamos de chip y la cosa ha variado, en ese momento lo que va a ocurrir es que va a empezar la hipersecreción para la reparación de esa mucosa. Va a haber una inflamación y empieza el moqueo. Y desde ahí, desde moco transparente que gotea a un moco espeso que pasa de blanquecino, amarillo a verde, a un moco duro consolidado, pues hay una variación. Y esto depende únicamente de cómo has vivido el conflicto por intensidad o por duración. Y nos queda una pregunta de Flor, que pregunta por qué tiene la prolactina alta una joven de 22 años. Os diría, puede tener la prolactina alta un hombre, una mujer, una bebé de 1 mes o una mujer de 100 años. Os invito a ver la película Como agua para chocolate, porque ahí se ve a Tita, al personaje principal, como sin haber tenido hijos, cuando su hermana no puede alimentar al bebé, ella toma al sobrino y tiene leche. Y esto ocurre la mayor parte de las veces cuando tenemos un sufrimiento de que alguien que nos importa mucho vaya a enfermar o vaya a morir por falta de alimento con todos los nutrientes que le tienen que llegar. Por ejemplo, podría ser que tuviera a la madre que le dan un diagnóstico y esta joven, por ejemplo, se asusta y entonces tiene la necesidad de proteger a mamá y ahí hace una hiperprolactinemia. O una bebé cuya mamá está en tensión porque tiene miedo de no poder alimentar y nutrir bien a su bebé. Es típico de cuando te dicen, ay, es que tu leche no sirve. A mí con mis 2 primeras hijas se alimentaban estupendo y el tercero, el pequeño, tenía cólicos y entonces me decían, es que tu leche no sirve. Y yo decía, ¿cómo no va a servir? Sirve toda la leche de toda madre. ¿A dónde vamos con esto? Si la mujer sufre ante esa condición, es probable que esté secretando más y hasta esa bebé pueda llegar a tener los senos inflamados y producir leche. Pero también podría ser que un hombre produzca leche cuando tiene necesidad de salvar a un niño. Os dejo con todas estas reflexiones en marcha y continuamos preguntándonos y dándonos respuestas. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y compártelo, suscríbete a mi canal y además, si quieres recibir notificaciones, toca la campanita y te llegará la información cada vez que saquemos un vídeo. Si quieres más información, síguenos en redes y en la página web.